Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agentes de Cambio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente nos toca a todos y que es un tema que muchísima gente se pregunta y que no termina de entender. O sea, ¿por qué Costa Rica es un país tan caro? Incluso, digamos, somos más caros que algunos países que tienen un mayor desarrollo relativo. ¿Por qué las cosas aquí cuestan más? ¿Por qué es caro ir al supermercado? ¿Por qué es caro salir a comer? ¿Por qué la electricidad es cara? Entonces, digamos, para poder explicar esto en términos que todos podamos comprender, digamos, hay que invitar a una persona que realmente tenga un conocimiento profundo del tema y esa capacidad también para comunicarlo de manera clara. Entonces, por esa razón, hemos invitado hoy a conversar en este espacio al doctor Jorge Kornick. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad y a todas las personas que nos acompañan en el programa. Saludos y muchas gracias por poder conversar sobre estos temas. Si te parece, entramos en materia. O sea, ¿por qué somos caros? Ok, Costa Rica es un país que tiene la paradoja de que ha logrado contener la inflación y eso es lo que más frecuentemente nos dicen las autoridades. Es un país de inflación relativamente baja, por lo menos hasta antes de pandemia y guerra, pero los precios dejaron de crecer cuando ya estaban a un nivel muy alto. Y esto tiene explicaciones distintas según el sector de la economía que estemos hablando, pero en términos generales, yo diría que somos un país muy caro porque ponemos un montón de barreras que nos impiden beneficiarnos de los tratados comerciales que hemos firmado. Tenemos además regulaciones que impiden la competencia y que le impiden a los innovadores transmitir a sus clientes el resultado de su productividad en mejores tarifas. Y además en Costa Rica es muy caro establecer un negocio. Para las empresas pequeñas no solo es caro por trámites, por requisitos, por tiempo, sino que a veces es casi imposible por regulación de uso del suelo. Y un país pequeño como somos nosotros no puede ser barato si no tiene un sistema de aduanas muy eficiente porque necesariamente vamos a importar una parte de nuestro consumo. Y la combinación de unas aduanas muy malas, de una red de transporte muy mala y de falta en general de una infraestructura logística también contribuye a ser el país caro. El último elemento general, y luego podemos empezar a puntualizarlo, es que en el caso de las empresas estatales, tenemos la siguiente trampa. Cuando los servicios públicos son brindados por una empresa privada y la empresa privada incurre en sobrecostos injustificados, el regulador le dice, esto no tengo por qué reconocértelo. Y esto perjudica a los accionistas de la empresa, no al usuario del servicio público. Cuando la empresa es pública, ese mecanismo financiero no existe, porque lo que no le reconozca el regulador en tarifas, se lo va a tener que reconocer el accionista, que somos todos nosotros, con recursos del presupuesto de la República. Entonces, en electricidad en particular, hemos incurrido en sobrecostos muy grandes en la construcción de plantas de generación eléctrica que todos tenemos que pagar, porque si quebramos al ICE, comillas, diciéndole, no, esto no se lo reconozco en tarifas, hay que relanzar al ICE con impuestos. Entonces tenemos que pagar esos sobrecostos sí o sí. No tenemos cómo proteger al usuario del servicio. Entonces, bueno, de esta introducción, me parece que, o sea, somos caros porque existen un montón de distorsiones institucionales y regulatorias que no existen en otros países, que básicamente nos obligan a pagar un impuesto por vivir en este país, más o menos. Esa es la historia. Así es. Y en algunos casos, la agricultura en particular, el Estado aprieta por dos lados. Vamos a ver. Nosotros tenemos un sector agrícola de exportación muy eficiente, muy bueno,
Y no es un sector de empresas gigantescas. En yuca, en flores, en ornamentales, hay muchos agricultores pequeños que son eficientes exportando. Pero tenemos en el centro un grupo de productores para el mercado interno, papas, hortalizas, tomates, etcétera, azúcar, arroz, que son en promedio productores de baja productividad y altos costos. El Estado, por una parte, los viabiliza anulando en la práctica los tratados comerciales que tenemos. En Costa Rica, en teoría, puede entrar cebolla de Nicaragua libre de impuestos al amparo del marco de integración centroamericana. En la práctica, el servicio fitosanitario del Estado obliga a que la cebolla pase en bodega tanto tiempo antes de poderse liberar que resulta más cara que la cebolla nacional, aunque sea mucho más barata en origen, y al final es como si estuviera prohibida esa importación. Lo mismo pasa con papa en Honduras, etc. Pero por otro lado, el Estado tiene, no sé, más de 10 años de que no se aprueba la importación a Costa Rica de nuevos agroquímicos más amigables con el ambiente y de más alta eficacia para el agricultor. Lo mismo sucede con la importación de material genético nuevo. Países que han sido muy exitosos en el desarrollo de su sector agrícola, como Perú, son países que hacen muy fácil la importación de material genético nuevo que permita crear nuevas variedades, que permita elevar la productividad, adaptarse al cambio climático. Entonces, en Costa Rica, por un lado, dañamos al consumidor impidiendo importación de producto alimenticio más barato, pero por otro lado, encerramos al productor al que no le permitimos traer agroquímicos ni traer material, y a eso se le suma que desde el gobierno de don José María Figueres se empezó a desmantelar el servicio de extensión agrícola que tenía el MAG. La idea era razonable. La idea era, permitamos que los agricultores contraten esos servicios. Y eso ha funcionado bien en los sectores más eficientes organizados. Funciona bien en banano, funciona bien en algunos sectores de agricultura cooperativizada, funciona bien en el café. Pero hay un sector, que produce para el mercado interno, que enfrenta esas barreras a la importación de insumos y material genético, que se quedó sin extensión ni fincas experimentales agrícolas, y que entonces el gobierno, en vez de hacer la tarea de verdad, que es ayudarle a incrementar su productividad, lo protege de las importaciones, y el que paga el pato de la fiesta es el consumidor, lo cual es especialmente grave para la gente pobre. Para la gente de clase media alta, la factura del supermercado puede representar un pequeño golpe, pero no va a determinar las condiciones en que vive. Para la gente pobre, la factura de comida es una parte muy importante del presupuesto, y hacer la comida cara gracias a intervenciones estatales mal diseñadas, yo creo que es una cosa casi criminal, casi criminal. En algunos casos es mucho peor, porque el sistema está diseñado no solo para que la comida sea cara, sino para que los grandes productores verticalmente integrados sean muy ricos. Y esto es cierto en arroz por el sistema de fijación de precios y el modelo que se usa, en que la base es el costo del productor ineficiente. Entonces el productor grande y eficiente es muy rentable, más el sistema de distribución de cuotas. Y por supuesto es cierto en azúcar, en que es prácticamente el único sector que nunca será desgravado en el contexto del CAFTA-DER, ¿verdad? Se establecieron condiciones que hacen que el arancel en el azúcar tiene vida eterna. Sí, don Eduardo Dizano a veces bromeaba diciendo que pagamos uno de los arroces con leches más caros del mundo, ¿verdad? Aquí es Bueno, increíble, ¿verdad? Y eso, por supuesto, sí afecta a quienes menos tienen. Y yo creo que es interesante, digamos, conectar ese hecho. Bueno, por un lado, se da por diseño, ¿verdad? Una desigualdad por diseño que no existía, ¿verdad? Intervenciones que crearon esas desigualdades y que sirven para quitarle plata a quienes no tienen y darle plata a quienes más tienen, ¿verdad? Entonces es un esquema
de redistribución perversa de la riqueza. Y Es una cosa muy curiosa. No sé si es el resultado de la mitología sobre este país de pequeños propietarios, pero en Costa Rica la gente que se llama de izquierda defiende rabiosamente encarecer la comida de los pobres para que los agroindustriales grandes, verticalmente integrados y más ricos sean todavía más ricos. Yo tengo mucho tiempo de decir, Costa Rica es este país tan raro en que la izquierda es de derecha y la derecha es de izquierda, porque solo los que nos etiquetan neoliberales hemos estado insistiendo por una década al menos en que debe hacerse todo lo posible para que la comida sea más barata. Costa Rica tiene un 13%, sí, más o menos un 13% de la PA en el sector agrícola. De ese 13% hay una parte importante que son trabajadores asalariados en piña, en banano. Hay una parte que son productores grandes. Hay un pedacito al final que queda que son estos productores pequeños, papas, que decíamos, cebollas, hortalizas. En cambio, tenemos 25% de la población en pobreza y pobreza extrema. Entonces, a eso le hacemos la comida más cara. A los agricultores de este segmento medio no los sacamos del hueco. A los más chiquiticos, a los frijoleros, están en lo profundo del hueco. Y todo este esquema beneficia fundamentalmente, en nombre de los pequeños, a los grandes. Y yo digo, la izquierda debería marchar en las calles y hacer bloqueos para decir, tráiganse abajo este sistema. Pero es quien lo defiende y nos acusan de ultraderecha sin corazón a los que decimos, el alimento de los pobres es más importante que las ganancias de los industriales del arroz. sí, ¿no? Y yo creo que eso más o menos lo tocaste de pasadita, pero, o sea, por un lado, o sea, les estamos sí, sacando la plata a los pobres para dársela a quienes más tienen, y eso digamos, no sería malo si fuera que se la ganan, ¿verdad? Es el resultado de una mala regulación. Y a eso, de sumarle que de todas estas distorsiones que también existen en el mercado laboral, ¿verdad? Que limitan la libertad de la gente para trabajar y afecta particularmente nuevamente a quienes menos tienen. Entonces, o sea, ¿cómo ves vos esa conexión, ¿verdad? O sea, es un Bueno, sistema esta perverso conexión, que ahorca a los que menos tienen. y digamos, subiendo en la escala, tenemos una parte del sistema que ahorca o le pone mucha presión a la clase media. En Costa Rica se habla mucho del derecho al trabajo, pero se habla poco de la libertad para trabajar. Y entonces, clase media. ¿Qué le pesa mucho a la clase media, aunque pueda comprar su comida sin mayor angustia? Los gastos en salud, porque hay 1000 razones por las que la clase media recurrimos a la medicina privada. Yo hace poco me indicó mi médico que necesitaba hacerme una cierta prueba que tiene un costo relativamente elevado y me dijo, claro, te la puedes hacer en la caja, pero probablemente la cita sea después de que Cartago sea campeón. Entonces hay razones que no son, que uno quiere darse un lujo, es que está en juego la vida de las personas y entonces la clase media recurre a la medicina privada. Aquí suceden 3 cosas simultáneamente. Mediante regulaciones técnicas hacemos imposible la importación de medicamentos de marca, no genéricos, del mercado europeo o de Canadá, no de un país africano en que no sabemos qué está pasando. El Ministerio de Salud, por alguna razón misteriosa, nos indica que hay un problema imposible de solucionar para garantizar la trazabilidad de medicamentos comprados en un distribuidor mayorista en Alemania, y sin embargo ese problema se resuelve sin dificultad para importar medicinas de Estados Unidos. En Europa hay una cantidad grande de medicamentos, sobre todo para enfermedades crónicas, de marca, de laboratorio reconocido, que valen la mitad o menos de lo que valen en Costa Rica. No es nuestra legislación ni comercial ni los derechos de propiedad intelectual lo que nos impide importarlos. Es las regulaciones técnicas que dicen yo no puedo certificar que esos medicamentos sean, digamos, originales y seguros. Esto es una excusa risible,
porque la trazabilidad es un problema técnico igual de difícil con el medicamento saliendo de la fábrica que con el medicamento saliendo del equivalente a una Fischl en Europa. Entonces, primer golpe, hacemos las medicinas muy caras. Segundo golpe, hay un gran avance en la tecnología que se usa en las labores de diagnóstico médico, en los exámenes de sangre, exámenes de la vista, etcétera. En Costa Rica, un emprendedor no le puede transmitir los beneficios de esa tecnología al consumidor, no, al paciente, no lo puede hacer porque la ley del colegio correspondiente, en este caso, digamos, el de microbiólogos, por un lado, demanda la presencia de un microbiólogo para exámenes en que no es en absoluto necesario. Se requiere un auxiliar de enfermería que tome una muestra de sangre y la pone en una máquina. Y el análisis lo hace una máquina, no un microbiólogo. Pero no solo exige la presencia de ese profesional que es innecesaria, sino que fija una tarifa. Eso quiere decir que si un grupo de microbiólogos llegara, asumiendo que son necesarios, ¿verdad?, llegara a la conclusión, es mucho mejor negocio para nosotros bajar el precio y aumentar el volumen. El negocio nos va a generar más dinero y los pacientes se van a ver beneficiados de exámenes más baratos. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque el colegio tiene autoridad legal para impedir esa reducción de las tarifas. En el caso de los médicos, sigue la historia. Hay muchos médicos generales desempleados o subempleados en Costa Rica. Son muchachos que están buscando apenas abrirse campo en el mercado. Y son muchachos a los que probablemente estarían viviendo mucho mejor y dando un servicio importante a sus comunidades si pudieran cobrar, digo yo, 5,000 colones por una cita. Y si tienen 10 citas al día, esto empieza a ser un ingreso suficiente para ganarse la vida, o 10,000, según depende el mercado. Bueno, estos médicos, aunque estén desempleados, no pueden rebajar la tarifa que cobran. No pueden porque el colegio les impide rebajar la tarifa. Entonces, deliberadamente les impedimos a ellos ganarse la vida y le impedimos al barrio, comunidad o pueblo en que viven tener acceso a un médico más accesible. No todas las personas tienen el dinero para pagar 75,000 colones por una cita médica, 80,000, como pueden cobrar, y no tengo objeción a ello, los médicos consagrados. Entonces, resumen, hacemos caras las medicinas, hacemos caros los exámenes de laboratorio y otros diagnósticos, y hacemos cara la prestación del servicio de medicinas, con lo cual le negamos empleo a los profesionales, le negamos posibilidad de expansión a los emprendedores y encarecemos el servicio de salud para una clase media que recurre a él porque no tiene más remedio, no porque es demasiado orgullosa para ir a un hospital o un centro de salud público. Entonces es una conspiración contra los jóvenes profesionales y contra la salud de la clase media. Sí, bueno, de verdad, como vos decís, esto raya en lo criminal, ¿verdad? Y además que o sea, son problemas muy bien documentados, o sea, está claro, y además está clara cuáles son las soluciones. O sea, ¿por qué crees vos digamos, que no se puede avanzar en la línea, digamos, que deberían estas reformas? O sea, si son sumamente deseables, beneficiarían a la inmensa mayoría de costarricenses. Bueno, yo creo que las regulaciones que tenemos en el caso de los medicamentos lo que demuestran, lo que sugieren es o una ineptitud de proporciones épicas en los departamentos técnicos del Ministerio de Salud, en proporciones tan grandes que es difícil de creer que sea la razón, o una capacidad de influencia de los importadores ya establecidos en el mercado para crear barreras técnicas a la importación de medicamentos que competirían con ellos. En el caso de los profesionales de salud, sean médicos, analistas, radiólogos, etcétera, me parece que el mercado, digamos, o la regulación está tomada por los profesionales ya establecidos. Es cierto que puede haber un médico que es tan prestigioso
que cobrando 100.000 colones por cita tiene el libro de citas lleno por 1 año y medio. Pero tal vez si hubiera muchas más citas a 10.000 colones, ese médico tendría un poquito menos de clientela, ¿verdad? Entonces, me parece que los profesionales establecidos han logrado muy efectivamente crear una barrera impenetrable a la competencia de los profesionales nuevos. Pero además yo creo que han logrado una cosa adicional y es crear un mito de que con eso defienden un ingreso digno para esos profesionales. Entonces, el profesional que está desempleado me parece que está más inclinado a reclamar por su desempleo que a exigir la libertad de trabajar cobrando lo que a él le parezca bien cobrar y lo que le permita a él ganarse la vida. Es decir, que además, digamos, esta captura, hay una captura ideológica. Se ve la liberación de las tarifas de los profesionales como un acto que atenta contra la calidad de vida de los profesionales. Y yo no me explico por qué nadie piensa que, bueno, el pulpero de la esquina, la señora que hace vestidos, en la panadería de la esquina, prospera porque no tiene una barrera que le impida fijar un precio acorde a la demanda al barrio en que está. Si una cafetería en un barrio de clase media baja quisiera cobrar como una cafetería en Nueva York, no tendría clientela. Pero el dueño de esa cafetería tiene libertad de fijar el precio que sea conveniente a su negocio y a esa clientela. El profesional liberal en las áreas de la salud no lo tiene, en absoluto lo tiene. Sí, entonces, tal vez ya puede ser que digan, los consumidores, ¿verdad? Los consumidores somos todos. Les ha faltado, digamos, claridad en cuanto a lo que deberían pedir, ¿verdad? Lo que deberían exigir, ¿verdad? A los políticos, lo mismo que quienes están desempleados, a quienes están en la informalidad. Es un número bastante importante de costarricenses, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué deberíamos pedirle a los ciudadanos comunes y corrientes? O más bien, quizás hasta exigirle, ¿verdad? Al nuevo gobierno. O sea, ¿cuál es la bronca que se debería comprar La el nuevo bronca, gobierno para la, beneficiar pero a todos los costarricenses, no unos poquitos, ¿verdad? sí, la bronca que yo creo que se debería comprar este nuevo gobierno, o que ojalá se comprara, y que va más allá de la medicina, se llama libertad para trabajar. Quien ofrece un servicio al público debe tener libertad de fijar el precio que le resulte más conveniente fijar, en vez de estar obligado a cobrar una tarifa que lo que le hace es poner una barrera para el que es nuevo, para el que todavía no puede cobrar caro, para el que tal vez no quiere cobrar caro, quiere atender su barrio. Libertad para trabajar. Yo creo que la afiliación obligatoria a los colegios profesionales es un atentado contra la libertad individual, pero es un pecado menor comparado con la facultad que tienen los colegios de fijar precios como un cartel. Cualquier otro sector de actividad económica que hiciera eso, si los fabricantes nacionales de zapatos se reunieran para decir este es el precio mínimo de un par de zapatos, la Comisión de Competencia los multa y si puede los mete a la cárcel. Pero a los colegios profesionales esta capacidad de actuar como un cartel legalizado se les ha otorgado y debe ser eliminada, debe ser eliminada. Yo creo que hay trabajo que se puede hacer con los profesionales sub o desempleados para que sean ellos parte de quienes exigen esa libertad. Y yo creo que nos falta un trabajo importante de educación a los consumidores. Hay maquinitas que cuestan $400 entre un teléfono y unos Googles de los que vende Google, que valen $400 y que permiten hacer un examen optométrico de elevadísima precisión, y uno podría ir al supermercado, poner los ojos, le da la receta y agarra unos anteojos que ya están hechos. Eso en Costa Rica es ilegal. Aún si estuviera esa máquina, en vez del equipo que cuesta decenas de miles de dólares, aún si estuviera esa máquina, tiene que haber un optometrista en sitio y tiene que cobrar la tarifa que le fija el colegio. La salud de las personas y la libertad de las personas para trabajar, yo creo que son por delante, y eso es lo que deberíamos defender. Ahora, el consumidor
yo creo que el consumidor no sabe que el examen de laboratorio le podría costar un tercio de lo que le cuesta o la mitad de lo que le cuesta. Y habríamos hacer un trabajo de divulgación que tendría un aliado en las empresas que importarían ese equipo si pudieran hacerlo y que saben cuál es el costo promedio de esos exámenes, que no tiene nada que ver con lo que se cobra en nuestro país. No, yo creo que esa labor de educación para los ciudadanos en general, ¿verdad? Ayudar a abrirles los ojos, que yo creo que es parte de lo que estamos haciendo en este espacio, es Esa es la fundamental idea, claro. o sea, para que demanden las soluciones que de verdad les convienen, ¿verdad? Porque también uno se encuentra gente que llega, no sé, a la Asamblea Legislativa, a las instituciones, que más bien tienen unas ideas que quieren ir contravía, ¿verdad? Entonces, también estar educados y alertas para apoyar lo que conviene como ciudadanos y también pues, rechazar lo que no conviene. Sí, yo creo que en Costa Rica hay todavía persiste mucho un mito de cuánto se puede hacer o no con salarios mínimos o honorarios profesionales mínimos. Vamos a ver, yo creo que hay una serie de experimentos modernos que han mostrado que en ciertas condiciones de mercado un incremento del salario mínimo no causa desempleo. Son experimentos sobre todo que se han hecho en Estados Unidos, en la frontera entre estados que aumentan y no aumentan el salario mínimo. Pero eso no quiere decir que se pueda hacer en cualquier situación y de cualquier magnitud. Si uno pudiera definir los ingresos de las personas mediante un acto de ley, el próximo presidente, su primer acto debería ser emitir un decreto diciendo que el salario mínimo en Costa Rica debe ser igual al PIB per cápita de Singapur. Y eso no funciona así. Uno puede empujar en el margen en condiciones de mucha reactivación del mercado de trabajo. Aquí lo que generamos es desempleo y pobreza, y está muy bien proteger al trabajador, al peón agrícola o al peón de la construcción. Una persona, vos y yo, que tenemos estudios universitarios en economía, tenemos nosotros el deber de generarnos trabajo. No debe ser el Estado que diga no se puede contratar ni a Luis ni a Jorge a menos de tanto. No solo no nos estarían defendiendo de verdad, sino que vos y yo debemos tener la libertad de si nos está contratando determinada organización que nos parece hace un bien social importante, le cobramos la quinta parte del horario normal o trabajamos de gratis. Y si nos llamara Elon Musk, bueno, le cobramos la tarifa por hora más alta de nuestras vidas. Eso es una cosa que debe de poder decidir la persona trabajadora, no una cosa que el Estado imponga, no por un prejuicio, sino por cómo funciona el mercado y porque el objetivo de la política pública no debe ser favorecer a grupos pequeños que ya están bien, sino en este caso, de los dos temas que hemos hablado, garantizar que la población pobre tenga acceso a la comida y facilitar, reduciendo el costo del acceso de la clase media a los servicios de salud y las medicinas. Y eso son cosas técnicamente muy fáciles de hacer, son políticamente complicadas, como casi cualquier cambio que mina un privilegio, pero técnicamente es tan sencillo como eliminar la facultad de los colegios profesionales de fijar tarifas. Libertad para el profesional. Mi impresión es que la regulación actual viola libertades básicas, pero cuando se aprobó la ley de protección al consumidor, la sala cuarta dijo que atentaba contra la dignidad del profesional liberal verse sometido a las viles reglas del comercio y que por lo tanto estaba excluido del alcance de esa ley. Eso es un disparate elitista, ¿verdad? El señor que pasa enfrente de la calle ofreciendo cortar zacate no tiene más ni menos dignidad que un profesional con un doctorado universitario. Decir que ese que está en una posición de privilegio relativo está por encima de la indignidad del mercado, porque el pobre señor que corta zacate sí se debe someter a ella, es odioso por elitista, el desprecio de la persona común. La misma presión que tiene ese señor la debiera tener el profesional para encontrar mercado y ofrecer un precio que sea mutuamente beneficioso para él y para su cliente. Como te decía desde antes, aquí la izquierda es de derecha y la derecha es de izquierda. Sí, no, y me parece
excelente esa conexión que haces, digamos, ya ahora que nos acercamos al cierre, que, o sea, todos estos temas, uno puede decir así, ¿no? Son temas de que le interesan a los economistas o a la gente que está en gobierno, o así. Bueno, pero al fin y al cabo son temas que tocan a cada persona y no es cualquier tema, ¿verdad? Son temas que a fin de cuentas se tratan del tema de la dignidad humana. O sea, Así es. el poder tener esa libertad para trabajar es lo que te permite ganarte la vida, el pararte sobre tus propios pies, el poder ayudar a los demás y también lo mismo poder, o sea, que no te confisquen el dinero que vos te ganás para regalárselo a alguien, ¿verdad? Por medio de Bueno, estas y malas ahí hay regulaciones. un último tema que no hemos tocado, que es el de las cargas sociales en el país. Y vamos a ver, yo creo que la cosa es tan sencilla como lo siguiente. En un país en que uno tiene un 5% de informalidad, uno puede sospechar de malas intenciones, de señoras adineradas que no le pagan las cargas sociales a empleadas, de latifundistas que explotan a la mano de obra inmigrante. En un país en que uno tiene un 50% de informalidad, la conclusión única, lógica, es que el costo supera la capacidad productiva del país. La informalidad es una creación deliberada del Estado por imponer un costo que supera la capacidad de las empresas. Las montones de pequeños empresarios, de autoempleados, de empresas unipersonales, si trataran de pagar las cargas sociales, tendrían que cerrar el negocio. No rinde. Y no solo no tenemos una rampa en que esté relacionado con la productividad de las empresas, sino que hacemos lo siguiente. Si una persona, vamos a agarrar este jardinero de mi ejemplo, que tiene 10 años de estar trabajando y le está yendo más o menos bien y contrató un asistente y compró una maquinita, va al seguro porque dice, yo me quiero asegurar. El seguro no le dice bienvenido. Le dice, ¿y usted por qué no estaba asegurado? Usted no tiene 18 años. Y le voy a investigar los últimos 10 años y le voy a cobrar cargos sociales, intereses y multas por 10 años. Eso es como un rótulo que dice en la entrada del seguro, por favor, no se venga a asegurar. La práctica normal en las administraciones tributarias, y la caja es una administración tributaria, es que yo quiero que la gente se registre voluntariamente, que no dependa del poder de mi auditoría. Entonces, al que llega solito a la ventana, yo le doy la bienvenida, le doy la mano, bienvenido al club, y no le investigo el pasado. Porque si el que quiere ir a la ventana sabe que le van a cobrar por 10 años de atrás, no va a ir a la ventana, se va a quedar esperando que no llegue la auditoría, cruzando los dedos. Y cuando, de nuevo, tenemos 50% de informalidad, sabemos que el alcance del aseguramiento por la vía coactiva es muy limitado. Tenemos que hacer un camino muy fácil para que la gente se asegure y que, claro, entonces la empresa pueda, por ejemplo, acceder al régimen simplificado de tributación, acceder a los fondos para la promoción de pequeñas empresas, pero los arrinconamos, no solo haciéndoles imposible pagar por el monto, sino que sino que además les decimos, si usted llega a tener la capacidad de poder pagar y viene a la ventana, lo voy a castigar. En vez de darle la bienvenida, lo voy a castigar. Es de nuevo una creación deliberada del Estado, la magnitud de nuestro sector informal. Muchísimas gracias, Jorge, y bueno, yo creo que vamos a tener que buscar más espacios para continuar esta conversación. Siempre es un gusto conversar con vos, Luis. Entonces, sí, muchísimas gracias, que estés muy bien. Bueno, hasta luego a todos los que nos acompañaron.